Hola, mi nombre es Cristian de Jesús y en este video tocaremos los temas referentes a estadística inferencial con los puntos que son pruebas paramétricas, pruebas no paramétricas e hipótesis estadística. Estadística inferencial. Se llama estadística inferencial o inferencia estadística a la rama de la estadística encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra del conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. La estadística inferencial emplea usualmente mecanismos que le permiten llevar a cabo dichas deducciones, tales como pruebas de estimación puntual o intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, pruebas paramétricas como de media, de diferencia de medias, proporciones, etc. Y pruebas no paramétricas como la prueba chi cuadrada, etc. También le son útiles los análisis de correlación y de regresión, las series cronológicas, el análisis de varianza, entre otros. Por ende, la estadística inferencial es sumamente útil en el análisis de poblaciones y tendencias. Para hacerse una idea posible de las acciones y reacciones de la misma, da cara a condiciones específicas. Esto no significa que se las pueda predecir fielmente ni que estemos en presencia de una ciencia exacta, pero sí de una aproximación posible al resultado que queremos obtener al final. Su utilidad puede ser en educación, en sociología o en mercadeo. Conclusión. Como podemos ver, la estadística inferencial es una rama muy importante dentro de la estadística, sobre todo cuando nuestros recursos son limitados. Esto quiere decir que cuando no se pueden realizar estudios completos por diversos motivos, ya sean humanos o económicos, que sean significativos sobre la población. Su finalidad es inferir de la población donde procede y por esta razón se conoce también como inferencia estadística. Ahora tocaremos los análisis inferenciales. Los análisis inferenciales se valen de las pruebas paramétricas y no paramétricas. Estas pruebas deben ser utilizadas para las poblaciones con cuyos criterios fueron diseñadas para no afectar el resultado. Es preciso saber qué prueba será la que se utilizará. Pruebas paramétricas. Este método requiere que se especifique la forma de distribución de la población materna estudiada. Puede tratarse, un ejemplo de esto, de una distribución normal, como ocurre en general cuando se trata de muestras de gran tamaño. En general, estas pruebas solo pueden aplicarse a variables numéricas. Las pruebas paramétricas son una herramienta estadística que se utiliza para el análisis de los factores de la población. Esta muestra debe cumplir ciertos requisitos, como el tamaño, ya que mientras más grande, más exacto será el cálculo. Las pruebas paramétricas están basadas en la ley de distribución de la variable que se estudia. A pesar de que existen muchos tipos de leyes de distribución, estas se basan en las normales, que tienen dos parámetros, la media y la desviación estándar, lo suficiente para conocer la probabilidad. Los criterios que debe de tener nuestra prueba paramétrica van a ser que son de variables cuantitativas, de intervalo o de razón. Tienen una distribución normal y otro criterio es que deben ser muestras grandes mayores a 30. Los tipos de pruebas paramétricas, algunos de estos tipos son la prueba del valor z de la distribución normal, la prueba t-de-student para datos relacionados, que son muestras dependientes, la prueba t-de-student para datos no relacionados como muestras independientes, la prueba t-de-student-Welch para dos muestras independientes con varianzas no homogéneas, la prueba chi cuadrada de Bartlett para demostrar la homogeneidad de varianzas, la prueba S, que es el análisis de varianza, o ANOVA, entre otros tipos de pruebas paramétricas. Ahora veremos las pruebas no paramétricas. Las pruebas no paramétricas, también conocidas como pruebas de distribución libre, son las que se basan en determinadas hipótesis, pero los datos observados no tienen una organización normal. Generalmente, las pruebas no paramétricas contienen resultados estadísticos que provienen de su ordenación,
lo que las vuelve más fáciles de comprender. Las pruebas no paramétricas tienen algunas limitaciones, entre ellas se encuentran que no son lo suficientemente fuertes cuando se cumple una hipótesis normal. Esto puede provocar que no sea rechazada aunque sea falsa. Otras de sus limitaciones es que necesitan que la hipótesis se cambie cuando la prueba no corresponde a la pregunta del procedimiento si la muestra no es proporcional. Sus criterios de las pruebas no paramétricas, de igual manera que las pruebas paramétricas, solo en esta parte son variables cuantitativas, pero en este caso cambia porque deben ser variables ordinales o nominales. Debe de tener un criterio de distribución libre y las muestras son pequeñas, menores a 30. Tipos de pruebas no paramétricas. Tenemos la prueba binomial, la prueba Kolmogorov-Smirnov. Para dos muestras tenemos la prueba McNemar, prueba de los signos y prueba de Wilcoxon. Para K muestras relacionadas, la prueba de Friedman, el coeficiente W de Kendall. Para muestras independientes tenemos la prueba de Mann-Whitney, prueba de Wolfowitz y prueba de Moses. Para K muestras independientes se tiene la prueba de Kruskal-Wallis y prueba de Jonker-Terpstra, entre otras. Bueno, aquí les presento una tabla con las diferencias, ventajas y desventajas. Vamos a nombrar 3 de cada una. Y les dejo la tablita ahí un momento para que ustedes puedan tomar nota. Una de ellas de las pruebas paramétricas sería que tiene mayor probabilidad de errores. La segunda sería que no hace muchas suposiciones. Y la tercera, los cálculos no son exactos como desventaja. En el caso de las pruebas paramétricas, exigen mayor condición de validez, 1. Como 2, tenemos que el cálculo es complicado de hacer, que sería una desventaja. Y la 3, exigen mayor condición de validez. Hipótesis estadística. Una hipótesis estadística es una afirmación sobre los parámetros de una o más poblaciones. Se representa por medio de dos hipótesis, que es la hipótesis nula o H sub 0 y la hipótesis alternativa, que puede ser H sub A o H sub 1, lo pueden encontrar así. Bien, ahora vamos con hipótesis nula H sub 0. La hipótesis nula indica que un parámetro de población, tal como la media, la desviación estándar, etc., es igual a un valor hipotético. La hipótesis nula suele ser una afirmación inicial que se basa en análisis previos o en conocimiento especializado. Hipótesis alternativa, H sub 1 o como les había mencionado, H sub A. Hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa indica que un parámetro de población es más pequeño, más grande o diferente del valor hipotético de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es lo que usted podría pensar que es cierto o espera probar que es cierto. Como ejemplo, veremos. Supongamos que somos los encargados de verificar el proceso de llenado de unas botellas de cerveza. Aquí tenemos la botella de cerveza, las cuales deben contener 355 mililitros. Supongamos que el líquido está por encima de lo que debería de estar. Ahí se muestra en la línea roja, suponiendo que el líquido estuviera ahí. Por lo tanto, concluimos que tenemos un problema, ya que nuestro proceso ya no está llenando como debería de estarlo haciendo, que son 355 mililitros. O sea, se está pasando de esos 355 mililitros. Esto estadísticamente lo podemos representar por medio de las dos hipótesis. En este caso, nuestra hipótesis nula, H sub 0, que nos dice que el promedio de llenado de las botellas es igual a 355 mililitros. Como observamos que hay una incoherencia entre lo que debería de ser, o sea, entre que las botellas deben de estar a esa medida de 355, lo representamos por medio de una hipótesis alternativa
que sería H sub A o H sub 1. Lo pueden encontrar de esas dos maneras, como se los había mencionado. Y esto nos dice que el promedio de las botellas, del llenado de las botellas, va a ser mayor a 355 mililitros. Y esa es la manera en la que damos este ejemplo y damos por terminado este video.